Hola a todos, bienvenidos a este primer video de una serie en la cual voy a hablar sobre el aula invertida. Van a ser aspectos muy generales del método o la metodología, pero también presentaré algunos elementos y aspectos prácticos para su implementación en las aulas de clase. Bienvenidos. Sobre todo quiero hacer caer en cuenta o recalcar que es más bien una serie de anécdotas alrededor del aula invertida que me han venido pasando en más o menos 2 años, 3 años puede ser, que vengo aplicando este método, esta estrategia de enseñanza-aprendizaje. Y voy a contarles un poco sobre el comienzo y por qué después de llevar muchos años en mi zona de confort, decidí cómo cambiar la manera en que impartía mis clases. Eh, yo empecé el doctorado tarde, ya en mi segunda adolescencia, después de los 40 años, y entonces, cuando ya estaba terminando la comisión, después de 5 años, pues empecé a pensar que cómo era el lenguaje de estos millennials o centennials que empezaban a aparecer en las redes y que todo el mundo empezaba a decir que eran diferentes, que pensaban diferentes, que eran muy tecnológicos, etcétera. Y yo no quería, y quería saber, bueno, cómo era el comportamiento de ellos para no llegar yo como muy dinosaurio a las clases. Entonces en la universidad, en la UPC, empecé a ir a ciertas clases de pregrado y posgrado para ver el comportamiento de estos muchachos, a ver qué era, qué pasaba con ellos. Entonces me hacía atrás para pasar desapercibido y empecé a notar varias cosas. Primero, muchos se distraían, casi que estaban dormidos en la clase. Otros, y me incluyo, entendíamos poco o casi nada de lo que estaba diciendo la persona, el profesor que estaba al frente. Yo muchas veces tenía que irme a leer o a buscar videos en YouTube para que me aclararan un poco lo que el profesor había dado. Pero una gran mayoría lo que estaba haciendo era utilizando su computador portátil, su tableta o su dispositivo móvil, su celular, para chatear o para entrar a sus redes sociales, para entrar al correo o incluso para buscar temas, que era mi caso, referidos a lo que el profesor estaba diciendo porque yo no entendía bien, a ver si encontraba allí alguna aclaración. Entonces, básicamente la atención a la persona que estaba en el centro hablando, dando su clase magistral, era muy poca. Incluso llegó ahí un señor muy famoso que se me fue el nombre cada vez que lo voy a decir, que es uno de los gurús de la ingeniería de software. Nosotros tenemos esa ventaja en esta profesión de que esos gurús, muchos de ellos todavía están vivos y podemos, como en este caso, tomarle una foto, aunque después el tutor me regañó que yo porque me tomaba fotos, que estos latinos ya toman fotos pues por todo, pero bueno, yo no me iba a perder esa oportunidad de tomarle una foto. Y entonces vi mi futuro y ya me veía yo en un tablero llenando cosas o mostrando diapositivas y los estudiantes en lo mismo. Dormidos, no entendiendo, señor, de dónde salió. Y entonces empecé a buscar qué había. Empecé a buscar, a hacer búsquedas en internet, tanto en la parte normal de Google, también como en el Google Scholar, a ver qué aparecían. Y aparecían cosas muy innovadoras. Aparecían elementos de utilizar juegos, gaming para enseñar, estrategias centradas en el estudiante. Y entre todas las que alcancé a ver, me llamó mucho una que decía Flipped Learning o aula invertida. Y de allí fue que saqué esta ecuación, donde dice, bueno, en un lado está el profesor, el otro lado está el estudiante y la comunicación es ese proceso de enseñanza que hay el profesor y del aprendizaje que es el que hace el estudiante. Y intermedio está el material, el contenido, la experiencia que tiene el profesor para transmitir su conocimiento, sea porque lo hace verbalmente, sea porque utiliza contenido escrito, sea porque utiliza otro tipo de materiales como videos, libros, etcétera, libros guía, artículos para que el estudiante aprenda. Yo dije, bueno, vamos a ver, esto me parecía muy obvio. Pero entre esas cosas que habla el habla invertida, y en particular un señor que se llama Jean-Claude Dumont, es que, un profesor de Stanford, es que generalmente nosotros como profesores estamos muy centrados en la enseñanza. Y esa enseñanza muchas veces es cubrir todo el contenido. Y ese cubrir todo el contenido, básicamente, para muchos puede ser repetir en voz muy alta, todo, como hablo yo y rápida, lo que queremos decir al estudiante y complementarlo con talleres y tareas. Algunos obviamente hacen otra innovación, pero estoy hablando pues tendrán otros métodos más innovadores, pero en general. Y esto lo se hace en el aula de clase. Damos la clase y el estudiante extra clase tiene que trabajar. Él había hecho un pequeño experimento
donde en un grupo cubrió por alguna razón, había problemas, así como se nos presenta a nosotros en ocasiones, que no podemos cubrir todo el contenido o lo tenemos que cubrir en menos tiempo del que realmente nos dieron y uno tiene que cubrirlo porque es lo que le preguntan, hasta dónde llegó, hasta qué contenido, cuántos exámenes hizo, o sea, el contenido es muy importante en la universidad. Entonces él hizo ese experimento bajo una presión y se dio cuenta que el 100% de contenido que había dado mediante sus pruebas había logrado detectar que el 10% de ese contenido había sido asimilado. En otro grupo, en el grupo que estaba ya investigando, que estaba analizando, se dio cuenta, dio solamente el 50% del contenido. Que eso el profesor le dice, usted va a la mitad de su clase. Pero descubrió que los estudiantes aprendieron el 25% del contenido de ese 50%. Si a uno le estuvieran hablando de plata, de una toma este negocio. Pero aún así, demostrando esto, pues él no pudo, digamos, hacer cambiar las cosas, pero sí me sirvió a mí como analizar un poquito a veces que uno se concentra mucho en la parte como profesor. Y vi yo que era demasiado complicado mirar cuál es el aprendizaje. Sobre eso hay muchos artículos, hay muchas investigaciones de cómo saber lo que el estudiante sabe. Yo en lo que puedo entender en la parte de aprendizaje, pues obviamente tiene que ver con lo que los estudiantes hacen, sus competencias, hay muchas definiciones, incluso el gobierno nacional en este momento está ya orientando la educación no hacia las competencias, sino a otro tipo de objetivos, pero llamémoslo a lo manejé con el concepto de hacer algo para solucionar un problema en el contexto, con lo que yo sé. Digamos así, es lo que el estudiante busca, que pueda solucionar en un entorno real un problema, con lo que sabe. Entonces, básicamente esa es una manera de ver el aprendizaje. Pueden haber otras. Y empecé a encontrar cosas que me llamaban la atención. Por ejemplo, cuando uno escucha, aprende, puede ser con memoria a corto plazo, pero aprende algo. Cuando ve, eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, pues aprende un poco más que si lo escucha. Es decir, si a mí me dicen una ecuación, aprendo algo, puede que coja algunas cosas y me la escriben, pues puede que ya aprenda más. Si eso era eso, la escucho y la veo, pues el aprendizaje va a ser mayor. Pero si yo luego explicar esa ecuación, por ejemplo, explicar el problema, pues mi concepto de aprendizaje es mayor. Y si fuera de eso puedo aplicar esa ecuación en un contexto real, pues es mucho más lo que aprendí. Y si yo lograra descubrir o un modelo matemático para un problema que se presenta, pues obviamente eso ya es un aprendizaje mayor. Entonces empecé a ver un poquito esta escala, me llamó mucho la atención y empecé a ver que el aula invertida se podía aplicar un poco a lo que yo buscaba. Entre eso empecé a ver que habían estos estudiantes buscaban muchas soluciones en YouTube. Yo preocupado porque no entendía, el profesor de estadística me decía, no te preocupes, busca Khan Academy en YouTube. Se la recomiendo. Khan Academy es un innovador hindú que tiene miles de seguidores, ha ganado premios ya internacionales, lo han premiado en la ONU, porque él empezó con un lapicero y con una hoja, veremos nosotros eso en otro video, a hacer sus videos y a dar sus clases y a compartir su conocimiento. Y la verdad es que explica demasiado bien la parte estadística. Entonces, también empecé a ver otros como Coursera, que es de estos cursos que se dan online, de estas academias y que incluso dan certificaciones. Quizás la mejor, en ella participan muchas universidades y eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero está controlada por la universidad, o mejor, manejada por la Universidad de Stanford. Y luego me encontré con EDX, que es por el estilo de Coursera y está manejado nada más y nada menos que en nuestro campo, es muy importante el MIT. Entonces me entró como un hielo en los pies y dije, ¿será que nosotros profesores sobramos? ¿Será que si este contenido está tan bien? Si inclusive, por ejemplo, en el MIT me encontré un curso de un profesor a los que yo cito o a los que sigo en sus libros y él ya lo está dando allí, ¿será que de pronto la misión del profesor sobra o será que es otra? Y entonces los invito a responder esta pregunta o a la respuesta que yo me di en los próximos videos. Muchas gracias por estar en este video y a tomarse un cafecito. Nos vemos.